Bien, sean bienvenidos a los que recién se conectan a nuestra 10ª semana de clases en la asignatura Sistemas de Base de Datos. Hoy vamos a revisar lo que es el entorno de desarrollo integrado de las bases de datos y con el tema el entorno de un sistema de gestión de base de datos. Para ello, explicarle que la motivación principal para esta clase es conocer sobre los DBMS y la creación de bases de datos. Crear bases de datos implica el uso de las sentencias DML, sentencias en SQL, perdón, DDL, que las vamos a conceptualizar hoy. Entonces vamos a crear modelos físicos y vamos a realizar copias de seguridad también de una base de datos y dando las pautas para que luego usted pueda hacer una restauración de esa base de datos. Entonces empecemos con lo que corresponde a la estructura de un sistema de gestión de base de datos, donde debemos identificar componentes como la parte física, el almacenamiento físico de la base de datos, que es netamente el hardware, y sabemos que no solamente datos, usted tiene una base de datos, ya lo habíamos mencionado antes, entonces se almacena los datos que están en las tablas, los índices, que son las estructuras que permiten el acceso más rápido a esos datos en las tablas, y también los sistemas de base de datos almacenan datos acerca de los datos, es decir, metadatos o también conocido como diccionarios de datos. Entonces, en tablas específicamente del sistema se guardan estos diccionarios de datos que sirven para saber cuándo está creada una tabla, dónde está, qué tabla, con qué campos cuenta y qué tipos de datos. Entonces, esos son diccionarios de datos propios que manejan los motores de base de datos. Y también datos estadísticos acerca del uso, del manejo de cada una de esas tablas, de esos datos que tenemos en la base de datos. Eso se almacena en las bases de datos. Luego tenemos un gestor del almacenamiento que está encargado de interactuar con el sistema operativo y donde tiene, entre otros componentes más específicos, que es el gestor de transacciones. Nosotros ya especificamos que era una transacción en clases pasadas, en el parcial anterior, donde dejamos claro que una transacción es un bloque de código de manipulación de datos que se tiene que ejecutar de manera unitaria, es decir, o se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Entonces, esa parte la controla el gestor de transacciones. Y también hay un gestor de autorización. ¿Qué es ese de autorización y de integridad? ¿Quiénes pueden acceder a tales objetos y qué acciones pueden hacer sobre los objetos en la base de datos? Así como controlar la integridad. ¿Qué es la integridad? Que esté bien, que estén consistentes los datos, que no vaya a crear yo la posibilidad de que si tengo una factura y luego tengo productos que vendo de una factura, en una factura, y si yo elimino esos productos que ya estaban en una factura, luego queden sin descripción esos productos. Eso se llama integridad de datos. Entonces, hay un gestor que valida eso y que hoy lo veremos en la práctica. Luego usted tiene también el gestor de la memoria intermedia, porque todo para ser procesado pasa por un área de buffer o memoria intermedia antes de llevar a procesamiento en la memoria principal. Luego usted tiene los procesadores de consultas. Hay dos tipos grandes de consultas que tenemos en SQL. Cuando hablamos de SQL, estoy hablando del lenguaje de programación que se utiliza en las bases de datos y son las LMD o llamadas consultas lenguaje de manipulación de datos, y también hay el otro que es el lenguaje de definición de datos, donde lo que hacen es estos dos grupos de sentencia cumplir con unos objetivos específicos. Las DDL, o como la tenemos acá en castellano, lenguaje de definición de datos, lo que nos hace es crear las estructuras, crear las bases de datos, crear las tablas, crear las estructuras de las tablas, crear las relaciones, es decir, definir las estructuras. Esas son las DDL o como lo tenemos acá, LDD en español. Luego tenemos los lenguajes de manipulación de datos. ¿Qué hacen ese grupo de sentencias?
es modificar, no estructuras, modificar contenidos de las tablas, eliminar, insertar o simplemente consultar eso. Entonces, esas son la manipulación de datos. Y en la capa más arriba lo que tenemos son ciertos usuarios que dependiendo de su nivel de autorización pueden estar consultando o trabajando con sentencias que pueden ser DDL o DML. Por ejemplo, los usuarios comunes que tenemos de las diferentes aplicaciones o sistemas, como puede ser, por ejemplo, un cajero, un contador, él usa unas interfaces de aplicación. Esa aplicación que se construye, ese software desarrollado es el que interactúa con las bases de datos y que hace manipulación de bases de datos a través de insertar, consultar, eliminar o modificar, como también podemos decir, datos. Luego, los programadores, como algunos de ustedes que están acá, ellos escriben programas de aplicación. Esos programas de aplicación son escritos en lenguajes que son luego compilados y que generan sus códigos objetos, que son los programas de aplicación que se ejecutan y que interactúan con las bases de datos. Pero nosotros también tenemos acá unos usuarios sofisticados, dos tipos. Usuarios que son para análisis de datos, que hacen consultas, extracciones de datos, para analítica de datos, de toma de decisiones, o el superusuario, como también se conoce, el System Administrator en SQL Server, el root, como se llama en otros motores de base de datos, que es el administrador de la base de datos que hace uso de herramientas de administración de base de datos para crear usuarios, dar permisos a usuarios, retar permisos, crear estructuras, crear bases de datos, crear índices, todos los elementos de administración de base de datos. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es de manera muy general la estructura que tienen los sistemas de base de datos, sistemas de gestión de base de datos. Para resumir, usted tiene un gestor de autorización e integridad que maneja lo que se dijo, la integridad de los datos y los permisos hacia los diferentes objetos. Cuando hablamos de permisos a nivel de objetos y a nivel de sentencias, es decir, acciones sobre esos objetos. Luego usted tiene el gestor de transacciones, que ya se explicó qué era, el gestor de archivos, porque finalmente cada uno de estas bases de datos se almacena en archivos que ya permiten interactuar con el sistema operativo. Y por eso es que más de una vez se dijo que el potencial de un motor de base de datos está definido por el sistema operativo en el cual trabaja. El gestor de almacenamiento ya se dijo que es el que maneja los archivos de datos, los diccionarios de datos y las creaciones de índices. Y tenemos aquí algo muy interesante que es el tema de la seguridad y dentro de las propiedades de los servidores de bases de datos. Nosotros tenemos, por un lado, que dentro de los motores de base de datos usted puede crear grupos de usuarios o también un motor de base de datos se llama roles de usuarios y dentro de esos roles usted tiene más usuarios. Hay usuarios que de pronto usted, según el motor, le pudiera permitir que esté en más de un grupo, ¿sí? Y usted puede dar permisos a los grupos o también pudiera dar en algún momento dado permisos específicos a los usuarios. Entonces, todo depende de la estrategia de seguridad que se implemente y la funcionalidad que algunos motores dan y otros no. Pero en esencia, usted como usuario está a un grupo y usted da los permisos a los grupos. Es la mejor forma de administrar. Esos son los grupos, roles o perfiles de usuario. Entonces, no tiene que usted darle permiso a un usuario específico que es cajero. Tiene 20, 30 cajeros. 20 usuarios es poco, pero hay multinacionales donde tienen varias decenas de usuarios, entonces sería muy complejo. Entonces mejor se crean grupos, perfiles o roles de usuario. Y a esos perfiles o a esos roles es que se dan los permisos. ¿Permisos a qué nivel? De objeto, como los que tenemos aquí, que es tabla 1, tabla 2, secuencia también es un objeto, o a las vistas, que por cierto, las vistas son unos elementos muy importantes, que son elementos de bases de datos, que lo que permiten a usted es
poder manejar ciertos accesos a tablas combinadas en un mismo objeto. Explico un poquito esto mejor. ¿Okay? ¿Sí? Cuando hablamos de la presentación de las sentencias o de los niveles de permisos, usted tiene niveles de permiso por sentencia y por objeto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos mostrando ahora. ¿Y para qué? A la hora de establecer una estrategia de seguridad, generalmente esto lo maneja el administrador de base de datos, podamos nosotros estar muy bien identificados de cómo vamos a manejar la seguridad. O sea, primero, lo ideal es crear grupos o roles y usted asigna esos permisos a esos grupos o roles y simplemente a un usuario usted lo pone o lo saca de un grupo según los privilegios que debe tener para poder trabajar en la organización, en las aplicaciones que usted tiene. Luego, aquí aparece un objeto que se llama vista. Nosotros vamos a ver en unas semanas siguientes cómo se crean las vistas. Las vistas, aquí tiene usted una creación ya, pero no vamos a profundizar ahora. Las vistas es un objeto de base de datos que se crea, ¿sí? Aquí está, Create View, ¿sí? Create View, aquí está, así usted crea una vista. Esa vista que usted tiene allí, lo que hace es que usted tiene una relación de dos o más tablas y que lo conjuga en un solo objeto y se llama vista. Y eso usted le da permiso al usuario. Veremos más adelante eso. Por ahora lo que tenemos que dejar en claro es que usted, cuando da permisos, debería crear grupos, roles o perfiles, así se llaman. Y luego usted a los usuarios los pone dentro de los grupos, roles o perfiles. Y que hay permisos a nivel de objetos, como los tenemos acá, y también hay permisos a nivel de sentencia. Por ejemplo, usted tiene aquí que el grupo 1, ¿sí? El grupo 1 perdón, el grupo 2 tiene acceso, pudiera tener aquí, grupo 1 tiene acceso a la tabla 1. ¿Sí se dan cuenta? El grupo 1 tiene acceso a la tabla 1. El grupo 3 también tiene acceso a la tabla 1. Y el grupo 1 tiene acceso a la tabla 1. Listo. Eso es permiso a nivel de objeto. ¿Qué ocurre? Usted también puede dar permisos a nivel de sentencia. Usted tiene sentencias de manipulación de datos, las siguientes. Select, se las escribo aquí en el chat para que tenemos, porque todavía no las hemos revisado. Entonces, usted tiene sentencias de manipulación o sentencias DML, Data Manipulation Language, o también como le estaban viendo en castellano en la diapositiva, LMD, Lenguaje de Manipulación de Datos. Este tipo de sentencias, ¿cuáles son? Son las sentencias. La primera, la más sencilla y que no afecta, sino que presenta nada más, select, insertar datos, que la vemos hoy, insert, crear registro, elimina registro, delete, inserta, actualiza o modifica algún registro, update. Entonces esas sentencias DML que están allí son las que usted le da permiso a los usuarios. Y usted puede decir, o al grupo de usuarios en este caso. Yo digo, ¿sabe qué? El grupo 1, en la tabla 1, solo va a poder hacer select, solo consulta. Yo puedo definir eso como administrador de base de datos, de ese permiso. Yo digo, el grupo 3, que también accede a la tabla 1, va a tener acceso para poder hacer todo. Entonces yo tengo que darle permiso de select,
de insert, de delete y update. Y así se pone. Y luego, no vamos a profundizar en esto porque es administración de base de datos. Solamente estamos dando los parámetros de cómo trabaja a la hora de asignar los permisos. Hay una sentencia que me permite a mí dar permisos y esa sentencia se llama grant. Grant da permisos. ¿Sí? La sentencia grant, si siga el chat, por favor, hable el chat, que ahí estoy escribiendo lo que yo tengo porque no estoy usando la pizarra. Entonces tenemos, eso sirve para dar permisos. Da permisos sobre qué? Sobre objetos y sobre sentencias. Listo. No vamos a ver el detalle de esa sentencia grant ahora, porque eso es administración, ya luego lo verá. Luego, usted también quiere quitarle permisos. ¿Cómo se hace eso? Si eso se hace con la sentencia revoke. Entonces, ¿qué me hace esta sentencia? Quitar permisos o quitar privilegios. ¿Ok? Por allí estamos. ¿Sí? Por eso es que aquí he creado, mire, esta vista 1 que le he creado, yo estoy creando unos campos y estoy sacando de la tabla 1 y de la tabla 2 columnas para yo colocarlas en un solo objeto y le estoy dando el nombre de vista 1. Vea esto y que se crea de esta manera. ¿Ya? Y yo luego doy permisos a estos usuarios, a grupos de usuarios, para que accedan a la vista 1. Entonces la vista es una herramienta, es un objeto de base de datos que nos ayuda mucho a controlar la seguridad. Entonces yo con una vista doy permiso solamente a ciertos campos que yo quiero que ellos vean y los otros no los ven. Va a ser como que ni existieran. Y para los usuarios le va a parecer como que está accediendo a una tabla, pero esa tabla físicamente no existe. Lo que hay es una vista que coge una parte de una tabla y una parte de otra tabla y lo convirtió en un objeto que se llama vista y eso le doy al usuario para que él pueda ver. Entonces, eso es. Y para entrar al aspecto práctico de crear un modelo físico el día de hoy, vamos a revisar en este momento lo que usted tiene en pantalla, que no es otra cosa que crear un modelo físico, crear ya un objeto en una base de datos. Vimos la vez anterior cómo hacerlo, pero lo vimos con el modelador. Pero usted tiene que saber programar, cómo crear una tabla, cómo crear una relación, cómo crear una clave primaria, cómo crear una clave foránea. Y entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Y allí usted tiene la sentencia, yo la voy a crear y la voy a ir explicando y voy a ir haciendo inserciones en estos registros, perdón, en estas tablas, y luego iremos validando lo que se dijo al inicio, que es la integridad de datos, que era el objetivo también planteado en esta sesión. Entonces, por ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a dejar de compartir un momento y voy otra vez a compartir. Para ello, yo voy a ingresar a SQL Server. Ya no voy a usar el modelador, porque ya el modelador ya usted sabe cómo hacerlo. Lo que yo deseo es que usted aprenda a programar. Esto tan sencillo como es la creación de tablas y de base de datos. Repito, la creación de objetos, la creación de base de datos son grupos de sentencias DML, Data Manipulation Language. Perdón, DDL, Data Definition Language, o lenguaje de definición de datos. Se va a crear, se está cargando en este momento SQL Server. Usted, el código que yo voy a poner en este momento, usted lo podrá utilizar también en MySQL. Si alguien ya tiene instalado MySQL, le va a funcionar. ¿Ok? Entonces, yo en este momento procedo a compartir mi pantalla
para que usted tenga acceso. ¿Me confirma si ve mi pantalla de SQL Server? Entiendo que sí. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ya entré a SQL Server. Esta es la interfase integrada de SQL Server. SQL Server, a diferencia de MySQL, cuando usted instaló SQL Server, le instaló todo esto, la base de datos y lo de acá. En MySQL ya le anticipé. Primero usted instala, ¿qué cosa? La base de datos. El MySQL Server lo instala. Luego debe instalar el MySQL Workbench, que es una interfaz parecida a esta que le permite interactuar con la base de datos. Pero en SQL Server ya me instala todo. Yo voy aquí, darle un clic donde dice New Query. Se demora un poco, ya sabemos que es un poquito pesado esto, y automáticamente ya me abre un entorno de programación donde yo puedo insertar las sentencias de SQL. Automáticamente él me aparece en la base de datos master. Master es una base de datos del sistema, es a donde está almacenado ese diccionario de datos del que he hablado hoy en la clase. Está allí en esa base de datos master. ¿Usted va a modificar estructuras en la base de datos master? No. Si usted borra una tabla por ahí, puede ser que llegue a tener un comportamiento inadecuado o simplemente no le funcione SQL Server. Que sí va a eliminar allí registros, sí, se eliminan, pero producto de las acciones que usted hace, por eso lo maneja el sistema, porque ahí están tablas del sistema en la base de datos master. Y es más, SQL Server en cada base de datos instala objetos del sistema propios para poder administrar la base de datos que usted tiene con sus diferentes tablas. Entonces yo voy en este momento a abrir las bases de datos para ver cómo están. Y aquí yo tengo la base de datos de la clase de hoy, que es la semana 10, que es la semana que estamos ejecutando. Yo digo, vea, ya tiene ahí esa base de datos. Yo para hacer el ejercicio completo, yo voy a eliminar esa base de datos y yo vengo y le escribo la sentencia que me sirve para eliminar la base de datos. Esa sentencia es drop database y el nombre de la base de datos. En este caso sería clase, y él automáticamente ya me dice cuáles son las bases de datos que puedo eliminar. Yo vengo y la busco clase 10. Y le pongo punto y coma allí para que termine. ¿Ya? Y que no está compartiendo la pantalla del... No se está compartiendo la pantalla, entonces ya en este momento voy a habilitarle, porque es posible que yo puse compartir ventana. Windows allí. Muy bien, ahora sí. Entonces, yo lo que tengo ahora, ¿sí? Allí se ve mejor. Esa sentencia no la he ejecutado, ya he abierto yo el motor de SQL Server y lo que voy a hacer es eliminar esa base de datos. ¿Cómo elimino esa base de datos? Con la sentencia que tengo aquí seleccionada. Verifico y ya está. Si funciona, he eliminado la base de datos. Pero acá todavía se me presenta. Porque Ingeniero, disculpe, se volvió a salir y sale que se deja de compartir y sale como que abandona la llamada. ya, entonces voy a compartir la pantalla completa. Estaba compartiendo solo la ventana. ¿Ok? Entonces, en este momento podemos ver que yo ya ejecuté esta sentencia y se eliminó, pero aquí se visualiza todavía la base de datos 10. Entonces, yo tengo que venir a dar un clic aquí donde dice Database, clico en el botón de la derecha y yo pongo Refresh. Ya no aparece, ya se fue. Entonces, yo doy Enter aquí y voy a crearla. Y para explicar cómo se crea una base de datos, y se crea con una sentencia, y esta es una sentencia de DL, create
database y el nombre. Yo vengo y pego aquí el mismo nombre para crearla con el mismo nombre. ¿Sí? Yo vengo y sombreo. Mire que esto ya me marca como un error. ¿Y qué me dice ahí? Cannot drop the database. Porque no existe esa base de datos, dice. O yo no tengo permiso. Lo correcto es que esa base de datos no existe. Si yo vengo a ejecutar otra vez esta sentencia, si yo la pruebo, pongo el visto, funciona, está sintácticamente bien colocada cada una de las sentencias, pongo execute, no hay. No puede eliminar la base de datos porque esta no existe. O yo no tengo permisos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Crear la base de datos. La creación de una base de datos no es tan sencilla como yo estoy colocando esa línea aquí. Ya lo dije en la clase anterior. Porque hay que crear y hay que definir en qué device, en qué servidor, qué privilegio, una serie de parámetros que solo un administrador de base de datos lo puede hacer. Pero ahora, como yo soy el único administrador de este equipo, no hay problema. Lo ubicará en unas ubicaciones por defecto que ya instaló SQL Server y ahí van los archivos asociados a esta base de datos. Porque finalmente, cuando creas esta base de datos, son dos archivitos, un archivo de log que se llama de transacciones y un archivo de la data, ¿sí? Que se crea asociado a una base de datos. Entonces yo pongo esto de aquí, ejecuto satisfactoriamente. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo vengo aquí que tengo la creación de la tabla de departamentos. Voy a crear la tabla de departamentos y, como ya le anticipé, usted tiene que aprender. ¿Aprender a qué? A poner el código correcto de crear una tabla. Todo ingeniero informático, como lo va a hacer usted, debe al menos saber crear una tabla. Pero yo tengo que ubicarme en la clase 10. ¿Cómo me voy a la base de datos clase 10? Acá yo estoy en la base de datos master. Entonces yo pongo use. Yo pongo use y pongo el nombre de la base de datos. Me he cambiado. Si se dan cuenta, ya aquí aparece clase 10. ¿Ya? Ahora procedo a hacer create table de la tabla empleado. Llámese que es create table. Luego va el nombre de la tabla que se llama departamento. Luego tengo que abrir paréntesis. Yo voy a cerrar paréntesis de una vez y voy a poner punto y coma. Y aquí voy a dar enter para ir dejando en cada línea un campo. Entonces el primer atributo que yo tengo, campo, porque ya cuando hablamos de modelo físico como el que estoy creando aquí, ya no puedo hablar de atributos, ya hablo es de campo o de columna. Le pongo ID, departamento, y luego debo definir de qué tipo de dato es. Yo le pongo int, es entero. Y aquí hay algo adicional que yo tengo que ponerle. Digo que esa ya es la clave primaria. Entonces yo le pongo primary key. Yo le pongo este de aquí, es el primary key, coma, el otro campo. ¿Cuál será? El nombre del departamento, espacio, y debo ponerle el tipo de datos, será char. ¿De cuánto? Vamos a ponerlo de 40. Ya, listo. Entonces aquí estoy creando una tabla con dos campos y le estoy colocando que me venga a ubicar como clave primaria el ID del departamento. Verifico, no hay errores, ejecuto. Ok. Ahora voy a insertar registro. ¿Cómo inserto registro en esta tabla? Pongo insert. El nombre de la tabla será departamento. Luego tengo que poner la palabra reservada values. Luego tengo que colocar los valores que se van a ubicar. Estoy insertando datos de un registro nada más. Entonces ya sé que tengo que poner dos columnas allí. El primero es el ID, le pongo 1.
vamos a quedar el departamento de TIC. TIC, ya, listo. Le ponemos punto y coma, aunque aquí en SQL Server es opcional. Yo vengo y sombreo esto. Verifico si está bien, ejecuto, se ha agregado un registro. Voy a crear otro registro más, voy a crear el registro de contabilidad. ¿Ok? Entonces yo ahora ejecuto, perdón, sombreo, verifico, está muy bien. Pregunto yo ahora, ¿esta sentencia se ejecuta, sí o no? Contesten en el chat. Contesten en el chat, por favor. ¿Se ejecuta o no se ejecuta esa sentencia? No, no, sí, bueno. Contesten todos, ¿ah? Necesito 20 respuestas, señores. Si no, significa que no están presentes ustedes aquí. Solo tengo presente aquí. ¿Sí? Bueno, ya vinieron más respuestas, ¿no? Ya. Muy bien. No contestaron todos, pero ya está. Gisela. Gisela creo que fue aquí. Gisela Mercedes Cerezo Miranda. ¿Por qué dice usted que no se ejecuta? Gisela, ¿está aquí? ¿Podría poner nuevamente la imagen, ingeniero? Buenas noches. ¿Cómo no? Ahí estamos. Ah, no, ha sido que sí, porque está insertando en departamento, está insertando TICS y está insertando también contabilidad. Ya. Usted, o sea, cambia de opinión usted. Sí se puede agregar en el mismo departamento dos a la vez. No No. se ejecuta. Usted dice que no se ejecuta. Sí, ¿Por qué? No me dice por qué. porque dice en el departamento 1. ¿O es el cambio de opinión? Dice en el departamento 1 y el departamento 1 todavía no lo ha creado. A ver, aquí Olger cambió de opinión. Yo voy a coger aquí y yo le voy a ejecutar para que tenga la respuesta. Hay una violación de clave primaria. Ya el primero, y por eso que debemos estar atentos acá en la clase. La primera sentencia ya se ejecutó. La segunda no se va a ejecutar jamás. Esto es lo que nos valida las bases de datos. Que usted no se equivoque. No puede crear dos departamentos con el mismo código de departamento. Entonces, si yo Entonces sí ven, estaba bien yo, ingeniero. pero O usted, sea, por eso le quité los puntos que le iba a dar. Después se me no, pues confundió, ingeniero, usted me los iba a dar. Yo le dije que no. pero no es, tiene que decir por qué. Entonces fue al azar que usted salió. Y a darle No, sí pregunta. le dije que no había, no puede haber en el mismo departamento dos, le dije al inicio. A ver, Gisela, contésteme esto. Esta sentencia que yo que estoy colocando aquí, si yo la ejecuto, ¿se ejecuta sí o no? Dígame sí o no. Sí, ese sí. Sí, pero estoy poniendo tico otra vez. Ah, no, pues vaya, ya no, pues, porque está agregando el mismo. Entonces usted dice que no se ejecuta o sí se Si le ejecuta. ponía otro nombre, sí. Y ahorita como está repetido, ya no se ejecuta. No. Bueno, otra vez perdió la oportunidad de que yo le dé puntos. Sí se ejecuta. Sí se ejecutaba porque lo que solo hizo cambiarle fue el número. Y la clave primaria es, Ajá. bueno, la oferta era para Gisela. ¿Quién fue que habló hace un momento? ¿Quién fue que se dio cuenta? Yo, María José Almeida. Ya vamos a darle el punto a José. María José, porque casi a la par dijo, a ver, Almeida o María José, vamos a darle. Ingeniero, y a mí que yo le dije de los dos Y departamentos no no me va a dice dar. nada bien, pues usted, Gisela. No, Todo lo pues dice. ingeniero, pero No, dele. le Ya, mire dije, que yo le dije que los dos departamentos no puede haber en el mismo, ya vio. A ver, María José está aquí, ¿no? Sí, ingeniero. Ya a María José le vamos a dar 3 puntos y a Gisela ya, porque la insistencia, vamos a darle 1 ya. Pero ya, peor es nada. Pero no, usted no me da, no, usted me da la respuesta, pero no me la sustenta.
¿Qué apellido es usted? A ver, me dice. Cerezo, ingeniero. Cerezo. No está. Aquí ya la encontré. Ya. Listo. Entonces hay que estar atentos aquí a la clase, ¿no? Listo. Entonces estamos bien, que ya sabemos que eso no era correcto. Y ahora yo les digo, ¿y cómo corregir esto? Porque yo ahora voy a revisar el contenido de la tabla de departamento y hago select, asterisco, from, departamento, y vemos aquí que hay una inconsistencia. ¿Cómo controlar eso? Aquí hay alguien que ya me da la respuesta. Claro, es el error, se repite el ID. Y mi pregunta es, ¿cómo? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Yo, ingeniero. Oliver, ¿cómo corregirías eso? No estoy seguro si hay que hacer primero el alter table, pero se puede corregir con un update. ¿Con un update? Sí. No, o sea, sí se corrige. No, a ver. Organicémonos. ¿Qué tipo de solución quiero yo? Yo quiero una solución para que este error que se acaba de cometer no se vuelva a presentar. ¿Ya? Si ya este error está allí y quiero corregirlo, lo corrijo con un update. Pero ¿qué pasa? Mañana o pasado, alguien vuelve a hacer lo mismo y se repite. Este error. Con otro departamento será, pero se puede repetir. Ese error. Entonces, yo lo que quiero es, por 5 puntos al promedio, ya estoy dando la cantidad, que me diga técnicamente cómo se corregiría para que esto que acabo de hacer yo no se vuelva a dar. No les estoy consultando, levanta la mano el que está en la respuesta, no le estoy consultando o preguntando algo que yo no lo haya explicado en esta clase. ¿Quién tiene la respuesta? Levantó la mano. Marlon, adelante. Ingeniero, buenas noches. De pronto será que tenemos que hacer otra tabla para colocarle un código del departamento. Por ahí no va la respuesta. ¿Alguien más levantó la mano? Cambiarle el nombre de TICS, ponerle otro nombre. Eso es forma. Lo que queremos es una solución de fondo y esa no es. Bueno, ya contestó Oliver, ya contestó Gisela. ¿Quién más tiene otra respuesta? Estableciendo los permisos. Los permisos son otra cosa. Los permisos son para nivel de lo que puedes o lo que no puedes hacer. Pero está bien, aquí estamos aprendiendo. ¿Sí? Poniéndole una condición, ingeniero. ¿Será cambiando la clave primaria? Poniéndole la condición te resuelve, pero tienes que programarlo al momento. Y la idea de acá es no poner programación de condición. La idea de poner una condición es que antes de grabar vayas a ver si está grabado antes el registro y según esa condición, si ya está, le dice, hey, no puede crear ese departamento porque esa descripción ya existe. Bueno, yo lo dije ya antes y lo vuelvo a explicar en este momento. Para corregir esto y que no se vuelva a dar, no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer después, pero le voy a decir cómo se hace. Se crea un índice. Se crea un índice por el campo nombre. Y ese nombre ya se lo deja que tenga como índice un índice único, porque los índices también pueden repetirse. Un índice lo que me acelera es el acceso directo a unos registros bajo determinada condición. Yo quiero buscar por nombre de departamento, entonces creo un índice para que se busque rápidamente. Porque luego también puedo hacer búsquedas sin índices, pero se demora mucho más. Los índices, ya lo acabamos de ver en la clase de hoy, ocupan almacenamiento. Por lo tanto, no puedo crear índices a discreción, solo por controlar este tema como el que acabamos de revisar. Entonces, por lo tanto, este sí es clave crear, corregirlo, pero
yo creo un índice, creo un create unique index, el nombre del campo, y le digo dónde. Y ya en eso, en adelante, si alguien quiere volver a poner tick y ya existe tick, él valida y no está repetido y le da el error. Así se corrige eso de fondo. Y no hay que validar condiciones, que sí es una forma, pero es programar. Y aquí se trata de que la carga de validaciones se le centre al motor de la base de datos. Avanzamos entonces. Yo ahora necesito, voy a crear, y yo sí que pudiera adelantarme un poco y a corregir este error, pero no lo voy a hacer porque yo no quiero en este momento mezclar las sentencias. Voy a ir a insert y select nada más. Así que para corregir esto, yo voy a eliminar, ¿sí? Voy a eliminar la tabla a través de otra sentencia DDL. ¿Cómo se elimina una tabla? Se elimina con la sentencia drop table. Y le pongo el nombre de la tabla. Yo tengo las siguientes opciones: eliminar la tabla y volverla a crear, o puedo borrar el contenido. Y para borrar el contenido yo tengo dos formas. Entonces siempre yo debo estar atento de qué es la mejor sentencia para poder llegar a un resultado. Esta que voy a hacer no es la más idónea, porque estoy borrando la estructura. Y ya lo vamos a ver, la segunda opción, que es la que es un poco mejor. Yo digo drop table y pongo el nombre de la tabla que se llame departamento. Y ya la eliminé, pero como está eliminada, ahora la vuelvo a crear y ahora yo vuelvo a insertar los registros y ya no voy a cometer ese error y yo sé que este es el departamento de contabilidad. Ya veremos en las próximas clases cuando toque índices, ahí creamos los índices únicos, ¿ya? Entonces yo ahora, yo vengo a revisar el contenido y ahí están los dos registros. Listo. Hemos aprendido a crear unas tablas, ¿sí? Y con su clave primaria. Vamos a crear ahora la otra parte de la tabla, perdón, que es la de empleado. Esta tabla, esta creación tiene dos características. Aquí estoy creándole la clave primaria y aquí estoy creándole la foreign key y que se referencia con la tabla de departamento. Por eso que primero creo la tabla padre, porque si no, si yo quiero ejecutar esta sentencia de acá abajo primero, no funciona. Por aquí hace un reference a departamento. Y si departamento no existe, no se puede ejecutar de acá. La estructura de crear una tabla es así: create table, el nombre de la tabla, el atributo 1, atributo 2, atributo 3, el tipo de datos y el clave primaria, que es opcional inclusive. ¿Ok? Entonces en este momento yo voy a crear la tabla de empleado. Yo vengo y pongo create table empleado, abro paréntesis, cierro paréntesis, pongo punto y coma y aquí voy a dar enter para que me vaya quedando cada campo en una fila. Yo lo primero que tengo que hacer es el ID del empleado y eso será tipo entero. Y ya dijimos que esto de aquí era clave primaria, coma, y ahora tengo que poner el nombre del empleado. Este será un char de 30. Adelante, ¿cuál es su inquietud? ¿Alguien tenía una consulta o puso un comentario? ¿Fue? Otra vez no sale la presentación, entonces vamos a compartir una vez más, porque esto ya cuando vengo a interactuar con el motor no me deja compartir ventanas, sino que debo compartir la pantalla completa. ¿Ok?
Entonces estamos allí, estoy creando, ya tengo el campo nombre, voy a crear el campo apellido. También un char de 30. Ahora sí se ve, me confirman. Sí, ingeniero, sí se va. Y no vamos a crear más campos que ponerle el sueldo. Y el sueldo, ojo, vamos a poner un tipo de dato que está solo en SQL Server que se llama money. Y vamos a decirle una propiedad que cuando usted crea un campo, vamos a ponerle que el nombre sea not null. ¿Qué significa eso? Que usted jamás puede poner un campo con nombre nulo. Y aquí aclaro algo. El valor null no significa cero. No significa en blanco. Por alguna condición, a veces en base de datos usted quiere que ese campo no tenga nada. Y usted quiere que no tenga nada, debe poner null. Nulo no es cero, nulo no es espacio en blanco, nulo es ausencia de valor. Entonces aquí yo tengo que colocar otro atributo más, que es el de la relación. Y yo vengo aquí. No olvidarse de esto. Usted tiene que saberlo de memoria usted. ID de departamento. Voy a crear el atributo ID departamento. Tengo que ponerle de qué tipo de dato es int. Y aquí viene lo interesante. Este campo es una clave foránea. Entonces yo le pongo es foreign key. Y digo reference, es decir, que se referencia, referenciar, referencias. ¿A qué tabla? A la tabla con la que guarda relación, departamento. ¿Sí? Departamento, y entre paréntesis tengo que decirle con qué atributo de departamento se va a relacionar, porque a veces los programadores ponen nombres diferentes. Pero yo ya le dije, por buena práctica, usted un atributo tiene que tener nombre único en todo el modelo. Si usted tiene ID departamento, en todo lugar tiene que llamarse ID departamento, no que en el otro le va a poner código de departamento, el otro es ID departamento. Eso no es buena práctica, no es buena metodología. Departamento. Y yo le digo ahora, uy, ¿qué pasó? Departamento, ahí está. Y abro paréntesis y pongo que eso se referencia con ID departamento. Este ID departamento que está aquí, ¿sí? Este ID de departamento, me está dando algún error. Dice departamento. Si existe la tabla de departamento, creo que la borré. No. No, solo es por el punto y coma. Revisemos si está creada. Sí está, no hay problema. Entonces estoy colocando aquí que este departamento, ID de departamento al que se refiere, es al campo que está dentro de la tabla departamento. ¿Sí? Ahora, departamento, ID departamento está acá. ID departamento, está bien, pero me está marcando un error. Vamos a verificar, porque a veces puede ser que no ha habido ningún error. Ya está creado. ¿Sí? Ya está creada la tabla. Ahora, ¿qué es lo que me toca? Insertar registros en la tabla de empleado. ¿Cómo hago esa inserción? Yo pongo insert empleado. Values. Y tengo que poner en el orden en que están los campos, es decir, ID, nombre, ¿ve? Tengo que poner que... Si yo quiero cambiar ese orden, tengo que especificar luego aquí los nombres de los campos. Como yo sé que voy a respetar este orden, simplemente coloco los valores que quiero insertar. El empleado número 1, y me dice el nombre
a ponerle José. Coma, el apellido, va a ponerle Ramírez. Luego del apellido que viene el sueldo, vamos a ponerle $1,300. Y luego me dice el ID del departamento. ¿Sí? Y yo le voy a poner aquí el departamento 1. ¿Sí? Yo pongo punto y coma. Y ya está. Vamos a validar. Si funciona, ejecuto. Lo ejecutó, funcionó. Voy a insertar otro empleado. Aquí usted no va a caer. Ya sabe que tengo que cambiar el ID del empleado, porque si no, no funciona. Yo voy a poner aquí otro empleado que se llame Hamilton, por ejemplo. ¿Ya? Y voy a poner allí. Y coloco esto. Entonces yo vengo, valido. Me dice que sí funciona. Pregunto, ¿se ejecuta o no se ejecuta esa sentencia? Conteste en el chat sí o no. Vamos a ver qué dicen. No, no. Sí. ¿Quién dice que sí? Vamos a compartir otra vez la presentación. Algo está ocurriendo que no se comparten. Y allí está. Henry dice que no. Bueno, él dice que no. ¿Quiénes tienen levantado la mano? Tiene Olger y Henry. Olger y Henry, ¿por qué me dicen que no se comparte? Te digo, ¿por qué dice que no se ejecuta? Olger. La llave foránea donde dice 4 no existe, solo existe hasta el 2. Correcto. ¿Quién fue ese? Olger. Sí, Olger. Bueno, ahí tienes tu puntaje, Olger. Es verdad, aquí está ejecutado. ¿Sí? No se puede. Insert Stemming Conflict con Foreign Key. No existe esto acá en departamento. En departamento solo hay hasta el 2. Muy bien, Olger. Felicitaciones. Vamos a darte tus 3 puntos por actuación el día de hoy. Apellido. Isaí. ¿De qué parte eres, Olger? Cayambe, en la sierra. Ah, Cayambe. Muy bien. ¿Eres familiar de nuestro amigo el político o no? Dicen que es mi primo, pero no estoy Son seguro. primos. Dicen, no estoy seguro. ¿Va de candidato para presidente o no? No ha conversado con la familia entonces todavía. Bueno, aquí está. No lo encuentro. Acá ya lo encontré. Listo. Muy bien. No se está compartiendo la pantalla, ¿no? Otra vez dejo de compartir y voy a compartir una vez más. Ya estamos en la parte final de la clase. Allí estamos. Sí se ve mi pantalla ahora, ¿no? Entonces, ya nos hemos dado cuenta el efecto de la integridad de datos cuando las relaciones las he montado bien. Si usted coloca mal las relaciones, sencillamente no va a funcionar todo esto que estamos haciendo el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a hacer ahora lo siguiente. Para finalizar, vamos a hacer 2 cosas adicionales. Primero vamos a crear un diagrama. En SQL Server usted tiene las siguientes opciones. Vamos a refrescar primero aquí. Pongo refresh. Y yo me vengo aquí a la base de datos 10. Y aquí tengo una opción que dice Database Diagramas o diagramas de base de datos. Yo le doy un clic allí
Y voy a crear, dice, que si usted quiere crear uno, se le pongo yes. Ya, usted tiene allí. Y yo le voy a poder crear un nuevo diagrama. Y me dice que yo escoja las tablas que yo quiero que salgan en ese diagrama. Yo voy a escoger una tabla. ¿Listo? Ya está creada, está ubicada una tabla. Y yo ahora voy a dar clic con el botón de la derecha en esta pantalla y yo tengo dos opciones. Una, la que he resaltado allí, que dice New Table. Yo puedo crear una nueva tabla. Y yo luego tengo una opción que dice Add Table. ¿Cuál es la diferencia entre New y Add? New me crea una nueva tabla, ya ahora de manera gráfica, no por programación, sino a través de esta herramienta. Y ADD es que me agrega al diagrama la tabla que falte. Voy a ir con los dos casos. Pongo New Table y yo le voy a poner aquí Producto. Doy OK. Y ahora me dice nombre de la columna. Ya el que aquí no habla de atributos, habla de columnas, que así se llama en base de datos relacionales un campo, columna. Y yo le digo ID de producto. El tipo de datos, ya sabemos que debería ser entero. No debe permitir nulos. Y vamos a poner aquí descripción del producto. Y este lo vamos a hacer un chart de 30, ¿ya? Y listo. Estamos allí. Ya está allí. Y esto, si se da cuenta, esta tabla me aparece con un asterisco. Está solo en el diagrama. No está en ningún otro lugar. Y acá, esta es una tabla física ya. Cuando yo trabajo en diagramas en SQL Server, como estoy haciendo ahora, yo estoy trabajando sobre el modelo físico. Estoy trabajando sobre la base de datos ya. Entonces ahora vengo a dar clic en Add Table. Añadir. Ya no me aparece empleado porque ya está en el diagrama. Le escojo y le pongo añadir. Aquí él ya me presenta y me pone la relación que existe entre esas. Porque esa relación yo la creé cuando vine acá en la programación que hice. ¿Sí? Cuando hice esta programación y yo puse aquí, este foreign key, ya me creó esa relación. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Aquí él ya muestra que existe esa relación. Yo quiero grabar esto, le doy clic aquí en grabar. Me dice que le dé un nombre al diagrama. Voy a dejarlo que se llame diagrama 0. Le pongo OK. Y SQL Server me avisa, dice que si usted quiere salvar esa tabla que está allí, es una tabla que no está, que hay que salvarla. Entonces yo le digo, OK, quiero continuar. Yes. Y aquí ya se me borró el asterisco. Y yo vengo acá a ver las tablas. En las tablas de la base de datos, yo clic aquí en el símbolo más y me aparecen 3 tablas ya. Una creé con script y otra la creé gráficamente aquí en el diagrama. ¿Alguna pregunta? Ahora, vamos a cerrar la clase de hoy viendo cómo sacar un backup de esta base de datos. Esta es una tarea del administrador de la base de datos también. Yo doy clic aquí en el botón de la derecha sobre la tabla, pero la base de datos, y yo vengo a la opción que dice Task, todas las tareas, ¿no? Y yo vengo aquí a la opción, aquí hay algunas opciones, ¿no? No vamos a verlas todas, ¿sí? Solo lo más importante, yo le digo backup. Entonces, para aprender a sacar respaldo de base de datos. Él aquí viene y me lo quiere ubicar en un lugar. Y yo puedo poner dónde quiero que lo cree. Dice no file group. Quiero que me saque las bases de datos y me da un nombre. ¿Sí? ¿Y qué tipo de base de datos de respaldo quiero que saque? Me dice, si yo quiero hacer un respaldo total de la base de datos, si yo quiero hacer un respaldo diferencial, ¿qué quiere decir un respaldo diferencial?
que yo saco un respaldo hoy, a esta hora, y saco mañana otro respaldo, solo me va a respaldar la diferencia. O sea, cuando yo quiero recuperar toda la base de datos, yo primero cargo el respaldo anterior y luego le cargo el respaldo diferencial, la diferencia. Otra, yo tengo el log de transacciones. En SQL Server usted tiene dos archivos, dos elementos muy importantes. Uno es la data confirmada y otro es un espacio como quien dice temporal de transacciones y que primero se confirman antes de ir a la data. Entonces, si usted quiere sacar solo los datos de log, puede respaldar. Porque un respaldo de la base de datos entera o un respaldo full, cuando la base de datos tiene 1, 2, 3, 4, 5, n o más gigas, se demora. Entonces, lo correcto es hacer backup diferenciales nada más. Entonces, ahora como son pequeños, va a ser como un respaldo que sea de la base de datos full. Claro, respaldo y me ubico dónde está el respaldo. Tengo que estar claro dónde lo voy a guardar ese archivo, que es un archivo de respaldo, que yo ese archivo tengo que sacarlo de ese servidor de base de datos, porque si se me va el servidor de base de datos y está puesto ahí mismo el respaldo, ¿cómo recupero después? Tengo que enviarlo a una nube, sacarlo a otro lugar donde esté más seguro. Entonces yo vengo y una vez que tengo esto, ok. Y dice que la base de datos ya fue sacada de respaldo, que es poquísimo, no me pasa nada, ya está respaldado. ¿Ok? Listo. Yo luego puedo tener esta base de datos que está aquí. Puedo crear otra base de datos aquí, esta práctica, y luego clico en el botón de la derecha, tareas, y yo ahora hago un restore. Y por aquí yo sigo el cuadro de diálogo y busco ese respaldo que está en algún lugar, y le pongo la opción de sobreescribir, y me carga toda la base de datos que yo tengo. Entonces, eso es lo que teníamos planteado para la clase de hoy. Y quisiera saber si usted tiene alguna inquietud. Y le dejo la invitación, por favor, cree su entorno de programación, porque la próxima clase no es tan sencilla como esta. ¿Sí? Ya veremos consultas avanzadas, manipulación de datos un poquito complejos, relaciones de una tabla con otra, y eso sí que se pone muy interesante y usted tiene que practicarlo. ¿Alguna pregunta? Ay, déjame este fin de semana, por favor, y yo les voy a dejar habilitado para que vean las calificaciones. ¿Sí? Si no hay preguntas adicionales, hasta allí al día nuestra clase de hoy, practicar, revisar, instalar el SQL Server del MySQL, que ya las próximas sesiones son mucho más complejas. Muy buenas noches.